¿Cómo anda eso? ¿Bien? Y bienvenido. Sí, bien, muy bien. Gracias. En este día feriado un poco raro nomás, pero bueno, está bueno que nos encontremos Sí, acá. qué calor que hace aparte, no sé, ahí en Salta debe hacer un calor que no me quiero imaginar. Muchísimo, pero en Buenos Sí. Aires ustedes tienen una humedad que mata. Yo las veces que me agarró el calor así ahí me hice polvo. En cambio, acá es un calor más seco y un poco más de altura y uno la pasa un poco mejor. Así que No, bueno, acá 31 grados, tremendo, no, no. sí. Esta, ya conozco tu biblioteca detrás, estoy mirando que otros Tengo, en lo que te vi. tengo que cambiar de cosas algún momento, de, de fondo. Escuchaba que contabas hace poco que vos aprendiste todo esto de la tecnología y el Zoom ahora, que nunca fuiste muy adicto, y es impresionante cómo nos puso esta herramienta a disposición, ¿no? Hay mucha gente que, yo tengo una amiga que no tenía idea y fue aprendiendo y da clases con sus alumnos todos los días, lo más bien. Así que, No, tal cual, bueno, creo que la mayoría, ¿no? De la mayoría de las personas. Yo la verdad ni sabía que existía el Zoom, ni sabía que existía el Zoom, e inclusive ni siquiera usaba mucho. Viste que hay herramientas de Facebook también donde te podés ver, o herramientas de WhatsApp. No, 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 la verdad que no, 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 nada de nada. Y sí, nos tuvimos que hacer rapidísimo en un tiempo récord. A así- mí esta igual es la plataforma que más me gusta, porque en general no se corta, en general suele ser buena. sí, es muy bueno. A mí también es la que más me gusta. Te cuento que están presentes Camila, que es una compañera del partido, una joven compañera de la zona de Huachipas, al sur de la ciudad, y UXS, que no sé quién es. Luego, por ahí, si quieres, UXS te presentas y nos cuentas tu nombre. Eh, Te damos la palabra a UXS, ¿nos estás escuchando? Bueno, vamos a. Yo, Adrián, como esto lo va a escuchar mucha gente luego, te voy a presentar escuetamente. Tu presentación siempre es muy complicada porque sos tantas cosas, pero solo vale decir que sos doctor por el CONICET en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación, sos licenciado en Sociología por la UBA y actualmente profesor investigador de las áreas de Sociología y Filosofía de la UBA y la Universidad de La Plata, y que has escrito un montón de libros constantemente, entre los cuales nos ha despertado el interés, uno muy específico en relación a la diversidad que tiene que ver con la vida de Eva y Paco, justamente lleva ese nombre, Eva y Paco. Así que muchas gracias por haber aceptado llegarte virtualmente hasta esta sala en Salta para compartir con compañeros del Partido Justicialista y vamos a estar difundiendo estas ideas tan importantes acerca de, de, de esa vida sexual en ese primer peronismo de mediados del siglo XX, para poder hablar un poco desde el pensamiento de Eva, creo yo, contextualizándola, por supuesto, que es lo que todavía adeudamos los justicialistas como justicia social, como justicia del cuidado, como justicia de la igualdad, la no discriminación, y qué es lo que hemos podido conseguir en 70, 80 años. Así que, sin más, y te dejo la palabra y vamos haciendo un diálogo y un contrapunto para que nos cuentes cómo has desarrollado este texto, Adrián. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación, Fernando. Es un gusto estar en Salta. Me encantaría estar en Salta real, pero bueno. Bueno, y vamos a pasar entre compañeros y compañeras el Día de la Soberanía, lo cual también tiene su lógica, así que eso está bueno. Bueno, primero, en general, bueno, para mi generación, ¿no? Paquito Yamandreu, que es el modisto de Eva Perón, casi es uno de los primeros, uno de los primeros gay mediáticos, ¿no? Ahora parece resultar raro, pero qué sé yo, cuando yo era adolescente, creo que en Argentina no había mucho gay que se mostrara justamente orgulloso
orgullosamente gay. Uno era Paquito Yamandreu, que es que fue modisto durante un breve periodo, yo estimo que 3 años, menos, 2 años, ¿no? Yo estimo que desde el 44 hasta el 46 fue modisto de Eva Perón, sobre todo en su época de actriz, y que increíblemente en 1975, fíjense, ¿no? El pleno año de represión de la AAA, además, ¿no? Donde hubo además algún asesinato por ser gays, no hubo una represión sistemática por ser gay, pero hubo algunos asesinatos de la AAA por ser gay. Él escribe un libro de memorias, o hace escribir un libro de memorias, siempre ronda también sobre Paquito, como sobre Eva Perón, la idea del escritor fantasma. Escribe un libro de memorias que se llama Las Memorias contra el Suelo, ¿no? Donde él se manifiesta orgullosamente gay, donde cuenta levantes callejeros, la verdad que algo inédito. Y él, bueno, era alguien que aparecía, Paquito Yamandreu, constantemente en los medios masivos de comunicación, mostrando orgullosamente su sexualidad, algo increíble no solamente en la década del 70, sino también en la década del 80. Ya les digo, cuando yo era adolescente, en la década del 80, y solamente se mostraban orgullosamente gay, que yo recuerde y públicamente, Paquito Yamandreu y Carlos Jáuregui y Roberto Jáuregui, no mucho más que eso. Así que por eso, la verdad que es un personaje, además es un personaje que fue el primer gay mediático, ¿no? Así que, bueno. Básicamente, cuando yo pensé el libro de Paco y Eva, lo pensé en los términos de vidas paralelas. Esto es decir, que tomé una categoría que utiliza Plutarco, ¿no? Plutarco es un historiador griego que utiliza la idea de vidas paralelas y que siempre intenta trazar la vida de un griego y un romano, ¿sí? Yo hice una salvedad, hice algo que nunca había hecho, por supuesto, Plutarco, por el rol que ocupaba la mujer en la antigüedad, que tomé una mujer, ¿no? A Eva Perón, y tomé a un gay, ¿no? Algo que también me parecía en cierta forma disruptivo. Plutarco, cuando piensa estas categorías de vidas paralelas y toma dos personajes, Alejandro y César, o diferentes, siempre un griego y un romano, ya les digo, dice que él no quiere trazar la biografía del personaje, sino lo que a él le interesa es contar vidas. Dice que su función es como, en cierta forma, la de un pintor, ¿no? Algunas anécdotas, algunos trazos que dan cuenta de un carácter, ¿no? Dice que a él no le interesa el dato exhaustivo, ni el dato biográfico minucioso, etc. Entonces, generalmente él lo hace en los libros, primero cuenta la vida de uno, después cuenta la vida del otro, ¿no? Por ejemplo, de Alejandro, después cuenta la vida de César, y finalmente hace semejanzas y diferencias entre ambos personajes. Yo no seguí esta estructura en este libro, sí en el próximo que tengo pensado, que es sobre Cazuza, que es un rockero brasileño, y Federico Moura, ¿no? Que también me parecen vidas paralelas, y hice la misma estructura. Acá no. Acá comencé señalando algunas semejanzas, ¿no? Y que vamos a ver que esas semejanzas también hacen plausible que Eva Perón sea pensada como un símbolo gay, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Primero que nada, tanto Eva como Paco nacen en 1919, ¿sí? 1919, además, es el año de la Semana Trágica. La Semana Trágica es la primera represión masiva contra los obreros, que es conocida, que queda en la memoria colectiva, más o menos del siglo XX, y además incluye el primer pogromo contra los judíos. Entonces, en ese año, justamente, tan terrible de la Semana Trágica, de represión obrera y represión también contra los judíos, nacen dos figuras que van a ser redentoras de diferentes actores. Evita lo va a ser de las mujeres y los trabajadores, y los trabajadores, y Paquito lo va a hacer de los gays. Los dos nacen en pueblos que están a 250 o 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, dos pueblos recónditos, casi insignificantes, ¿no? Con muy escasa población y no muy conocidos. Evita nace en Los Toldos y Paquito nace en Mamaguita, ¿sí? Que es una localidad muy pequeña de 25 de mayo. De hecho, cuando yo fui, casi no se podía entrar porque estaba todo embarrado, así que ni siquiera pude ir al lugar cuando quise ir.
porque justo había llovido. Los dos sufren desde muy pequeños el insulto. Paquito el insulto lo sufre por marica, ¿no? Y Evita lo sufre por ser hija natural, ¿no? Las dos sufren entonces el insulto por parte del pueblo. Los dos leen las revistas de la época, que son las revistas como de chusmerío de la época, que son Sintonía o Antena, y a partir de esas revistas de Sintonía o Antena intentan escapar, ¿no? De ese pueblo chico, infierno grande, ¿no? De ese insulto pueblerino, ¿no? Intentan pensar otros mundos. Evita lo va a hacer justamente pensando a través de esas revistas y soñando a través de esas revistas ser actriz, y Paquito lo va a hacer intentando ser, o pensando, soñando ser modista. Los dos, al tiempo, van a tener diferentes nombres, ¿sí? Paquito nace como Francisco Javier Jaumandreu, ¿sí? La U en el medio, después se la va a quitar la U. Va a ser llamado como Paco Yamandreu, Frank Yamandreu en muy pocas ocasiones, Paquito Yamandreu, Frank Yamandreu en alguna que otra película, que donde fue vestuarista. Eva también va a tener diferentes nombres. Ella nace como Eva María Ibarguren, ¿no? Porque no es reconocida por su padre, por Juan Duarte. Después va a ser conocida como Eva Duarte, cuando ya sea actriz, siempre se hizo llamar Eva Duarte. Eva Durante, en algunas pocas también ocasiones que era actriz. Y después va a invertir el nombre. Eh, María se va a llamar María Eva Duarte de Perón en vez de Eva María, que es como ella está inscripta, donde hay una idea ahí como de cambiar, ¿no? Eva es la pecadora y María es la virgen, ¿no? Hay una intencionalidad política. Y después va a ser llamada, por supuesto, Eva Perón, Evita Perón o Evita, que era como ella quería siempre que la recordara, sobre todo los y los trabajadores. Los dos, además, van a cambiar su fecha de nacimiento y van a adulterar, ¿no? En definitiva, sus partidas de nacimiento. Evita lo va a hacer cuando se casa con Perón, ¿no? A punto de casarse con Perón en 1945. Ahí va a adulterar directamente su partida de nacimiento, va a decir que no nació en Los Toldos, sino que nació en Junín, lo cual le parecía quizás una ciudad más prestigiosa y más conocida que Los Toldos. Y por otro lado, ahí figura en esa partida de nacimiento como hija legítima de Juan Duarte, ¿no? Ella estaba a punto de casarse con el presidente, y en ese momento, por supuesto, que hubiera estado muy mal visto que se casara con una hija natural. Además, dice que nació no el 7 de mayo de 1919, donde efectivamente nació, según consta sobre todo en el acta de bautismo, que es el documento más reciente que quedó, sino que dice que nació el 7 de mayo, pero no del 19, sino de 1922. Esto probablemente sea porque hacia 1922 ya había muerto la esposa de Juan Duarte, entonces en realidad para la época era tan terrible ser hija natural como ser hija adulterina. Entonces también por eso cambia la fecha de nacimiento. Por pura paquetería o por pura coquetería, toda la vida Paquito Yamandreu dice haber afirmado haber nacido un 17 de octubre de 1925. Se sacó como 6 años, ¿no? Y además se puso el 17 de octubre por la afinidad política también con el peronismo. Así que toda la vida dijo eso, pero por supuesto que hay datos también, la partida de nacimiento no la pudo adulterar, y además está también un visado cuando él en algún momento viaja a Brasil que dice exactamente que él nació en agosto de 1919. Él siempre fue muy coqueto y solía decir que cuando yo me levanto tengo 90 años, al mediodía a veces 30, ya siendo grande, ¿no? A la tarde bajo hasta 16 y en la cama siempre tengo 20 años. Entonces acá tenemos algunos puntos en común entre la figura de Evita y de Paquito, que son
los que señala en realidad Didier Eribon en reflexiones sobre la cuestión gay, ¿no? Que dice, ¿cómo fueron las vidas de los gays, las lesbianas, las trans durante gran parte del siglo XX? Dice, todo gay, toda lesbiana, todo trans, toda travesti, en algún momento se va a encontrar con el insulto exterior, ¿no? La injuria exterior es fundante. En algún momento alguien te va a insultar en la calle. Eh, Eso es particularmente terrible para minorías como gays, lesbianas y travestis, porque otras minorías, como los judíos, a quien probablemente también insultan en la calle, o los negros, a los que también van a insultar en la calle, la familia te prepara para el insulto. Es decir, te dice, te van a insultar, ¿no? Y te protegen de ese insulto. Lo que suele pasar con gays, lesbianas y travestis es que eh, la familia muchas veces es la propia que te insulta también y te discrimina. Entonces esa es una particularidad también. Bueno, los dos sufren esta injuria, los dos huyen a la ciudad, otra de las cuestiones que también señala como típica de gays, lesbianas y travestis durante el siglo XX, durante las existencias del siglo XX de Didier Eribon, van a la ciudad para escapar de la injuria, para encontrarse con un anonimato y también con redes sociales que permitan en definitiva, trazar lazos de solidaridad y de cuidado, ¿no? Y también ciertas cuestiones, a ver dónde podés ir y que no, eso no va a ser peligroso, ¿no? Dónde es posible reunirse, etcétera, ¿no? Bueno, los dos van a ir a la ciudad, los dos van a formar una comunidad de amigos, ¿no? Por supuesto, sobre todo gays, en el caso de Paquito, la primera comunidad de Evita va a ser la comunidad de actrices y actores, y después va a formar otra comunidad, que por supuesto que es una comunidad más amplia, que es la comunidad de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Y los dos van a construir una identidad orgullosa, ¿sí? Se van a rehacer a sí mismos y van a construir una identidad orgullosa respecto de sí mismos, ¿no? Frente a esa injuria, ellos reaccionan los dos con orgullo. Y los dos construyen, en realidad, un mundo terrible, ¿no? Un mundo desmedido, ¿no? Y a la medida de ellos, ¿no? Evita lo va a hacer a partir de una descomunal obra, mejor dicho, un descomunal trabajo, ¿no? Una obra de ayuda social, lo va a hacer a través de todo el trabajo que va a hacer con las mujeres, ¿no? Va a ser la que va a consolidar, ¿no? Las largas luchas de las mujeres en torno al voto femenino, lo va a hacer también a partir de todo el trabajo que realiza a partir de los hogares de tránsito, ¿no? Para mujeres solas, mujeres solteras, ¿no? Hijos naturales, etc. Y Paquito va a ser una reina, ¿no? Va a ser como una queen que también va a construir su propia identidad orgullosa, ¿no? Un mundo muy, muy glamoroso. Los dos, increíblemente también, van a escribir, o mejor dicho, en el caso de Eva se sabe que no lo escribió ella, pero de todas formas, increíblemente, se escucha la voz de ella en La razón de mi vida, ¿sí? Van a escribir en definitiva autobiografías, ¿no? Donde intentan también mostrar su identidad orgullosa. Evitan La razón de mi vida y Paquito en Las cabezas contra el suelo que recién nos referíamos. Hay una fecha que parece como clave, que creo que para mí, ¿no? Y esta es mi hipótesis, marca el punto cúspide de la amistad entre Evita y Paquito. Ellos se encuentran en 1944, ¿no? Él lo cuenta Paquito en las memorias, en La cabeza contra el suelo. Él ya era vestuarista de grandes estrellas del cine argentino, ¿no? Lo había sido inclusive de Zuli Moreno, ¿sí? Y de otras, ¿no? De otras estrellas llamadas de las divas del teléfono blanco de la época. Muy jovencito, ¿no? Pero era como ya el modisto de moda. Así que realmente ese pueblerino que había venido a Buenos Aires realmente le fue muy bien, ¿sí? Bueno, Evita se acerca a él para que la vista también como actriz, y yo creo que hay un momento muy clave, que es el momento como de más afinidad entre ellos, ¿no? Porque yo no le creo todo a lo que cuenta Paquito en La cabeza contra el suelo, ¿sí? Que es el 9 de julio de 1944, Paquito le diseña a Evita un vestido negro, muy lindo, para que ella vaya a las galas del Teatro Colón. Ella ya es la amante de Juan Perón,
lo cual es un escándalo, ¿no? Ella no va a ir con Juan Perón, ¿sí? Eh, Bien, pensemos que Perón para ese momento es ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? Eh, no va a ir porque no están casados legítimamente, pero todo el mundo sabe que es la amante de Perón. Entonces todo el mundo cuchichea cuando ella entra al Teatro Colón, nada menos que un lugar propio también de esa clase, ¿no? Que particularmente, ¿no? Siempre detestó a Eva Perón, ¿no? Porque consideraba que no estaba ocupando el lugar que le correspondía ocupar. Digo que es el momento de más afinidad entre ellos, porque hubo una complicidad ahí, ¿no? Ella sabía también cuando iba al Teatro Colón que iba a producir un escándalo, y yo creo que para Paquito también, casi que era una revancha y una revancha personal, ¿no? Él no podía tampoco muchas veces mostrar sus amores y mostrarse orgullosamente, ¿no? Y ahí pasaba eso. 2 años, Adrián, sí, me perdón, disculpas sí. que te interrumpa No, un me minuto. encanta, sí. Te quiero consultar cómo era la relación de Perón con Paco Jamatú, cómo lo veía Perón, si nos podés contar algo de eso. Y luego, si te parece que tanto Paco como Eva en esta creación de sus propias identidades se pueden relacionar de alguna forma con las compañeras trans actualmente y con los compañeros queer y no cis. Buenísimo. Eh, con respecto a ver a, a la relación de Paquito con Perón, es muy difícil saberla, sobre todo es muy difícil saberla porque todos lo sabemos por boca de Paquito. Realmente Perón jamás se refirió a Paquito. Todos lo sabemos por boca de Paquito y lo sabemos en 1975, es decir, un año después que Perón murió. Entonces, bueno, ¿por qué no contó todo esto? Porque ella no contó todas estas anécdotas antes, ¿no? De que Perón hubiera muerto. Entonces, la verdad que es bastante dudoso. A ver, para mí me resulta bastante dudoso muchas de las cosas que cuenta, inclusive el momento más conmovedor, ¿no? Supuestamente, 4 días antes de que muriera Evita, Perón lo manda a llamar y le dice que le diseñe unos vestidos, unos dibujos de vestidos de Evita, para hacerle creer, Evita ya está agonizando, para hacerle creer piadosamente que va a realizar un largo viaje, ¿sí? La verdad que es muy poco probable todo. ¿Por qué no lo contó antes de que Perón hubiera muerto? ¿No? ¿Por qué lo contó en 1975? La escena es muy bella, ¿no? Es bella, casi de telenovela, ¿no? Es casi circular, ¿no? En definitiva. Le termina diseñando esos vestidos con las que Vita soñó cuando era una jovencita, ¿no? Se terminan uniendo indisolublemente las vidas de Paquito y de Eva, pero la verdad que yo la considero la anécdota poco probable. Para mí, particularmente, no se volvieron a ver desde que ella fue primera dama. No, no porque se hayan peleado, realmente, o sea, Vita después tenía una tarea impresionante, y además, en cierta forma, Vita dejó atrás todo su pasado de actriz y toda la que la relacionaba con su pasado de actriz. Para mí no se volvieron a ver, y no hay ningún testimonio de que ya se hayan vuelto a ver. Tampoco creo que hayan sido tan amigos, realmente. Tanto Perón como Eva son las personas más fotografiadas de su época. Y realmente solo hay una fotografía de Paquito con Evita, y la fotografía que hay de Paquito con Evita es, lamentablemente, es con Mirta Legrand, ¿sí? Así que están los tres. La única foto que hay, están los tres, y Mirta Legrand está con una mirada bastante enojada, ¿no? Cosa inusual en las fotografías de Mirta Legrand. Termina siendo una foto icónica, ¿no? Es la única y están ellos tres. Con respecto a lo segundo, yo creo que, a ver, cierta identificación que después van a tener las travestis, las drag queen, con la figura de Vita, es que tanto en la época de actriz, ¿no? Como en la primera época de primera dama, Evita
fue vestida primero por Paquito Giamandreu y después inclusive por Christian Dior, ¿no? Christian Dior llegó a decir que a la única diosa que había vestido era a Eva Perón, ¿no? Por más que la clase social ligada al comercio agroexportador le parecía el vestido que utilizó de Dior, que fue el 9 de julio de 1950, un escándalo, etcétera, ¿no? Como siempre, ¿no? Dijeron, inclusive llegaron a decir y a poner pancartas que decían un carro oficial hundido en el barro y tironeado por una yegua, ¿no? Porque hay algo que parece increíble, ¿no? Los vestidos a partir de Eva Perón se convirtieron en una cuestión de Estado, ¿no? Nosotros no sabemos cómo se vestían, ni Clara Funes, la mujer de Roca, que era una mujer muy bella, ni la esposa de Quintana, ni, ni de todas las mujeres de la llamada Argentina moderna. En cambio, con Evita Perón aparece toda una crítica a cómo es vestida. No se vuelve eso una cuestión de Estado. Eh, Pensé que había comenzado con las carteras de Cristina Kirchner. no, 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 claro, pero bueno, pero empieza ahí es la continuidad. En realidad el caso no es quien la utiliza, porque siempre le criticaron a Evita un escote que había utilizado el 4 de junio de 1946. Inclusive hay una obra de teatro de Sofía Bozán que le toma el pelo, ¿no? Disfra, disfrazada, ¿no? Como Evita, con un escote, con un cardenal adelante, ¿no? Que era lo que había pasado. Cuando la esposa de Aramburu se viste con un escote, nadie dice nada, ¿sí? Cuando el 9 de julio del 67 entra con otro escote, la esposa de Onganía, llegan a decir que es el epítome de la elegancia. Es decir, que la cosa no es qué usaban, sino quién lo usaba, ¿no? Para gran parte de la población Evita siempre fue ilegítima. Pero terminando esto que me habías preguntado, a ver, la identificación con drag queen, travestis, con la figura de Eva, primero tiene que ver con esta vida en donde aparece el insulto, donde ella reacciona con orgullo, esa construcción y esa creación respecto de sí misma, que es la que muchas veces tienen que hacer, ¿no? Drag, trans, etc. Eh, y por otro lado, Evita en su época de actriz, y por lo menos hasta el año 50, después va a cambiar su estilo, y su estilo se va a volver más sencillo, ¿no? Se va a despojar de las joyas, se va a despojar de las pieles, bueno, pero hasta ese momento va a utilizar pieles, vestidos, de un divismo exagerado, ¿no? Que ahí aparece como semejante, ¿no? A la estética de las drag queens. Ella lo decía que los va a utilizar para porque a los pobres les gusta verlas lindas, y que los pobres también, al verla a ella vestida así, podían pensar y podían identificarse que ellas también, los pobres también podían vestirse de esa manera, ¿sí? Pero después del 50 ella va a cambiar el estilo, ¿no? Se va a volver más sencillo, ¿no? Se va a despojar de las grandes joyas, de las pieles, como decía, ¿no? De los vestidos más rutilantes, ¿no? Y va Quiero a tender aprovechar al rodete sencillo, ¿no? A la última bien a imagen. Eva que conocemos de sus últimos años, claro. Quiero aprovechar este punto de inflexión que haces entre el cambio del modo de presentarse de Eva y volver un poco a Paco y contarte, Adrián, que acá en Salta hay muchos compañeros de la diversidad que han militado en los años 70, principios de los 80, y hoy tienen una visión si se quiere, un poco a la distancia, eh, como que todo tiempo pasado fue mejor. Y creen que hoy el activismo de las diversidades está un poco desinflado en el sentido que es menos revolucionario. Te quiero preguntar, desde tu punto de vista, si vos crees o podrías contarnos algo respecto de cómo figuras como Paco Jamandrú, Carlos Jáuregui, militaban y tenían identidades revolucionarias respecto de una gran cantidad de activistas que hoy en día, digamos, militan, pero que sin embargo los cambios sociales no tienen la envergadura de lo que se consiguió por aquella época. ¿Qué opinas vos de este tema? Sí, a ver,
primero, tanto Paquito como Carlos, como el hermano, como Roberto Jauregui, ¿no? Entre otras personas, ¿no? Que han, bueno, Néstor Perlonger, ¿no? Inclusive, que han... Paquito nunca militó, ¿no? Paquito sí, a ver, hizo casi de su vida, ¿no? Una obra de militancia y al mostrarse tan orgullosamente gay y al publicar este libro en 1975, ¿no? Donde la sexualidad, ¿no? La homosexualidad parecía tan orgullosa. Esa fue su militancia, ¿no? Y que jamás tuvo ningún empacho en decir que era gay, ¿sí? Eh, pero bueno, otros que militaron, ¿no? Años 70 en el Frente Homosexual de Liberación, ¿no? Sobre todo en los años 70. A ver, estaban expuestos en la calle no solamente a la injuria, sino a las golpizas constantes, a las racias policiales. Siempre han convivido, a ver, siempre de todas formas hubo bares gay, inclusive hay bares gay en los años 50 y en los años 60. Pero la verdad que era un mundo mucho más peligroso, ¿no? En ese sentido, a ver si se han expandido los derechos que no están exentos de la violencia, de todas maneras, ¿no? Sabemos que siguen habiendo crímenes de odio contra trans, contra travestis, bueno, hace el sábado no el anterior, ¿no? Contra Enzo Aguirre, ¿no? De 23 años, no lo podemos considerar menos que un crimen de odio. No estamos exentos, ¿no? De los crímenes de odio ni de la violencia, pero ahí era una violencia y una represión sistemática, ¿sí? Eh, la primera gran represión sistemática que se conoce es de 1942, y es la llamada el escándalo de los cadetes, ¿no? Que eran dos, dos jóvenes de la aristocracia, no hay aristocracia en Argentina, mejor dicho, dos jóvenes de los sectores privilegiados, ¿sí? Que en departamentos de Barrio Norte solían llevar conscriptos, militares, que a su vez eran levantados en la calle, a veces por ellos mismos y a veces por una intermediaria que era una modelo de 18 años. Bueno, ahí hubo una racia policial terrible que se disfrazó de corrupción de menores, pero que en realidad fue la primera, primera racia y primera cacería homosexual, ¿no? Porque ellos mismos eran menores de edad, ¿no? Y a veces los supuestos corrompidos eran mayores que los corruptores, ¿no? Entonces, por supuesto que fue toda una falacia. Otra fue la que también contra Miguel de Molina, ¿no? Una represión terrible, que bueno, que un artista español, ¿no? Que lo hacen exiliar a España y que después evita, lo protege, ¿no? Cuando puede volver a Argentina, ¿sí? Pero bueno, son dos épocas, a ver, realmente ahora, si bien uno no está exento, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Hay sectores más digamos, más terriblemente damnificados, ¿no? Por la violencia o por la represión, como son trans y travestis, se puede circular por la calle, hay una ley de matrimonio igualitario, es más fácil ser gay ahora que en los 70, en los 80, en los 40, en los 50, en los 60, ¿no? No, eso no se puede dejar. Y la verdad que el activismo en los últimos años ha logrado mucho, ¿no? La ley de matrimonio civil, la ley de identidad de género, ¿no? Que En ese es sentido, te sí. quiero preguntar, Adrián, si podés completar la idea de la libertad con la idea del cuidado, porque muchos amigos y amigas dicen también, sobre todo quienes están alrededor de los 50, 60 años, que hoy hay muchísima libertad, pero que hay muy poco espacio para el amor y para el cuidado y para el compromiso. En ese sentido, le adjudican al triunfo del individualismo neoliberal y las políticas estatales del neoliberalismo la desestructuración del mundo afectivo de los jóvenes. Pero por otra parte aparecen las marchas del orgullo gay en todo el país como una manifestación impresionante de libertad. ¿Cómo se articula esta libertad con el cuidado? Bueno, a ver, creo que conviven las dos cosas, o sea, convive tanto el individualismo como el cuidado, ¿no? Creo que, y particularmente, ¿no? Las comunidades, como las comunidades de travesti y de trans, hasta hay especie de protocolos de cuidado, ¿no? Frente a posibles racias policiales o a posible ataque homofóbico o de alguno que se quiera pasar de vivo, ¿no? En una situación
de levante callejero o de prostitución, ¿no? Hay inclusive protocolos, ¿no?, de cuidado. Creo que conviven las dos cosas. A ver, particularmente yo creo de todas maneras que los últimos 4 años sí fueron devastadores en el sentido de la insistencia, por supuesto, que es una insistencia típicamente neoliberal, la insistencia en el individualismo, la insistencia en ese valor de la meritocracia y de que uno se construye individualmente a sí mismo, en la idea de que el otro debe ser descartado, o que no tiene el estatus total de humanidad por ser pobre o por otras características o por ser negro, etc. Todo eso se ha afianzado en los últimos 4 años, ¿no? Lamentablemente. Por supuesto que en ese sentido, ¿no?, yo abogo, ¿no?, por una política de cuidado en el sentido de casi pacto social, ¿no?, de acuerdo social. Creo que tenemos que lograr un nuevo acuerdo social o pacto social a lo Rousseau, basado en el cuidado, ¿no? En el cuidado y en el cuidado como una dimensión de la ciudadanía, ¿no? Porque también si algo hacen los estados neoliberales es descuidar al otro, ¿no? Es decir, hay cosas sobre las que el estado neoliberal dice, no nos vamos a hacer cargo, ¿no? La salud debe ser privada, la educación debe ser privada, ¿no? Está la famosa frase de Macri de los que cayeron en la educación pública, ¿no? Eh, entonces, algo caracteriza al Estado neoliberal, es decir, bueno, hay un montón de cosas que se tiene que hacer cargo el individuo, ¿no? Que el Estado se puede abrir de gambas, ¿no? Para seguir una metáfora sexual, ¿sí? Bueno, frente a ese Estado que descuida, creo que hay que insistir muchísimo en el cuidado como una dimensión de la ciudadanía, ¿no? El cuidado como un conjunto de derechos y obligaciones que tiene el Estado para con sus ciudadanos, pero también obligaciones que tenemos todos entre sí, basadas en el cuidado, ¿no? Derechos y obligaciones que tienen que ver con el cuidado del otro, el autocuidado y el cuidado del contexto. Y cuando digo el cuidado del otro, digo de cualquier otro, ¿sí? De un extraño también. Es decir, es muy fácil cuidar, en definitiva, a aquellas personas a las cuales queremos, ¿no? O a los seres queridos. Hay responsabilidades de cuidado que están por la ley, ¿no? Hijos e hijas más allá del pacto ético-amoroso, ¿no? Pero que debe venir acompañado el pacto ético-amoroso. Hay responsabilidades de los docentes con respecto a los estudiantes, que es legal, pero también debe venir acompañado del pacto ético y amoroso. O sea, el pacto normativo por sí mismo no logra ser efectivo si no viene acompañado justamente de un pacto ético, de un pacto amoroso. Y que bueno, que está basado en el cuidado de cualquier otro, ¿no? Porque pensar al otro siempre como un igual en estatus de humanidad, todos somos iguales en estatus de humanidad, ¿no? Y esto también debe ser una prerrogativa de la política de cuidado, y diferente, porque por suerte todos somos diversos y diferentes, y eso hace a la riqueza y al encuentro humano. Adrián, te quiero hacer dos preguntas antes de cederle la palabra a las compañeras y a los compañeros que están presentes acá. Si alguien, tal vez Úrsula desde Chaco, o Paul desde Cafayate, o Camila desde Huachipas, quieren preguntarte. Pero continuando con tu visión de las políticas del cuidado, consultarte sobre una institución que sería la institución por excelencia del cuidado, pero que a veces cae sobre un influjo de tanta sospecha y que tiene que ver con la Iglesia. Consultarte si conoces las tesis del texto Sodoma, de este investigador romano que ha investigado la Iglesia en el Vaticano durante tantos años, y ¿qué te parece que puede ser la deuda de la Iglesia para con la comunidad LGBT, para con los jóvenes? Eso por un lado. Y desplazarte luego a esa misma deuda respecto de los partidos políticos, que por un lado emiten discursos políticamente muy correctos, pero que al interior de los partidos las candidaturas y la construcción de poder real de las personas de la diversidad sexoafectiva sigue siendo muy débil. Sí.
A ver, con respecto a lo primero que me preguntaste, no, no es un romano, es un francés el que escribió, se llama Ah, Frédéric, sí, se llama Frédéric Martel, ¿sí? Bueno, no le creo todo, tampoco a Frédéric Martel, no, no creo que todo lo que haya contado sea cierto. Eh, Inclusive, bueno, sí, por supuesto que dentro de la comunidad de la iglesia, como en cualquier parte de la vida, ¿no? Hay como una parte de la comunidad que es gay, ¿no? La hipótesis de Martel es esto de que en definitiva la iglesia termina siendo casi el lugar propicio para las comunidades gay al tratarse de comunidades de hombres solos, ¿sí? Eh, no creo tampoco que sea absolutamente cierto todo lo que señala. Y con respecto a la iglesia, a ver, ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Y sigue pasando por diferentes momentos, ¿no? Uno critica un montón de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? La insistencia, por ejemplo, en la condena de la homosexualidad, pero a mí, mal que les pese a algunos, ¿no? Y por supuesto que para eso estamos, para no opinar lo mismo, eh, ha sido un gran paso, de todas formas, el que dio Francisco cuando da un discurso, en definitiva, donde dice, eh, me parece bien, acepto, ¿no? La unión civil entre personas del mismo sexo, cuando hay una idea del cuidado de esa familia gay, lesbiana, a algunos les parece que es poco, a mí me parece que es muchísimo para la Iglesia Católica y para la cuestión conservadora. Eh, a ver, creo que han convivido las dos cosas siempre en la iglesia, ¿no? Han convivido la iglesia del tercer mundo, ¿no? La iglesia para los pobres y una iglesia más conservadora. Yo creo que, a ver, y confío en Francisco, va camino la iglesia a cuestiones que puedan tener que ver más con cuestiones más redentoras, ¿no? Y con cuestiones que tienen que ver con cristianas en el mejor sentido, ¿no? De inclinación hacia los pobres, hacia los marginales o hacia personas que han sido ancestralmente discriminadas, ¿sí? Eh, por otro lado, a ver, si bien la iglesia también ha condenado, ¿no? La figura de la sodomía, ¿no? No es la figura de la homosexualidad, ¿no? La figura de la sodomía, en realidad, eh, condenaba todo acto sexual que no, en definitiva, tuviera como fin la procreación. Sodomita era también una pareja heterosexual que tenía un acto sexual por el placer y no por querer tener un hijo, ¿sí? Eso también hay que ser, no. La sodomía incluía la zoofilia, la sodomía incluía la relación, por supuesto, entre varones o entre mujeres, porque el fin no era la procreación. Pero eso es importante también decirlo, ¿no? Y no había una persona que por sus características, ¿no? Fuera homosexual, cualquiera podía cometer sodomía, ¿sí? El personaje gay nace a partir de discursos médicos y jurídicos en el siglo XIX, ¿no? Esa salvedad también es importante señalarla. Y con respecto al cuidado, no solamente al interior de los partidos políticos, sino también de nosotros mismos. Yo voy a ver, me voy a ganar varios enemigos y enemigas. Nosotros no podemos tener el mismo discurso que tiene Cambiemos, ¿no? No lo podemos tener de ninguna manera. O sea, el discurso de Cambiemos es un discurso despectivo de respecto al otro y donde siempre lo que dice el otro está mal, el otro es un fracasado, como ha dicho la ministra con respecto a los docentes, el otro es un negro, el otro deja mal la calle toda sucia. Bueno, nosotros no podemos tener el mismo discurso. Nosotros no podemos denigrar absolutamente todo también lo que dicen ellos. El discurso tiene que ser también de cuidado para aquel que con el que no coincidimos políticamente, ¿sí? El cuidado debe ser también, en definitiva, para el opositor político. Y la estrategia política debe ser otra y que no tiene que ver directamente con negarle al otro la capacidad de raciocinio porque no piensa igual que nosotros. Porque eso es lo que hacen ellos. Y nosotros no podemos actuar de la misma manera, ¿no? Pero para mí es una estrategia política y yo voy a insistir siempre en eso porque además no sirve. No sirve pensar así. Para mí, por supuesto, ¿no? Yo, me parece de una claridad impresionante lo que planteas desde las políticas del cuidado para la construcción en todo sentido.
y la mesura para mirar el lado lleno del vaso para seguir construyendo, pero sin olvidarse de lo que todavía falta. En ese sentido, Adrián, y en función del tiempo que nos queda, abrir las preguntas para los compañeros y compañeras presentes, si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere hacer alguna intervención. Agradecerles en nombre del Partido Justicialista de Salta que estén presentes acá en este día feriado y de tanto calor que, aunque estamos en la virtualidad, también nos afecta. Úrsula, te estoy viendo, compañera, ahí desde Chaco, que debes estar mucho más acalorada que nosotros acá en Buenos Aires y en Salta. Habilita tu micrófono. Pero el calor del Chaco es único y se disfruta de toda manera. No, acá más o menos, acá más o menos. No está acostumbrada al calor del Chaco y la verdad que si no nos acostumbramos a la identidad propia del lugar, nos debemos mudar a otro lugar para poder sentirnos más cómodas, y yo la verdad que disfruto mucho del clima del Chaco y de la identidad chaqueña, al cual aún tengo y nunca voy a abandonar. Primero, gracias por la invitación, Fernando, a este conversatorio. Digamos, no tenía el gusto de conocerlo a Adrián, lo conozco ahora. No soy muy lectora, digamos, no soy muy amante de los libros, y lo reconozco, y tampoco me da mucha pena de decirlo porque es la realidad. He escuchado mucho del libro de Eva y de Paquito. Yo nada más una cuestión de reflexión a lo que vos relatabas, digamos, la vida del homosexual en las épocas del peronismo, de Perón, de Evita, en esos tiempos de los 50, 60, 70. ¿Qué distinto sería si el personaje, el personaje hubiese sido una travesti, una traba, como modista de Eva, ¿no? Yo creo que la importancia de la identidad gay o la orientación homosexual al lado de una ícona tan importante en lo que fue la política y lo que fue el contexto social, cultural, económico, ha habilitado mucho más al homosexual, al gay, al varón homosexual, vamos a decirlo así, porque también me parece una palabra muy yankee, digo, muy alegre, al varón gay, al varón homosexual y a la mujer homosexual, pero más al varón, a una visibilidad mucho más amplia y una aceptación en todos modos, que hoy tiene una libertad mucho más abierta y que abre mucho más las puertas. No pasa, hoy sigue existiendo la identidad de travesti trans en esta cuestión de cuestionamiento, de que estamos por fuera de todos privilegios, seguramente desde lo social, económico y cultural, más allá de todos los avances que ha tenido la Argentina en gobiernos populares, peronistas y hoy transfeministas. Seguimos siendo, digamos, esa marginidad dentro de una sociedad y el rechazo de nuestras construcciones identitarias y corporales. Y esto no es en contra del varón homosexual ni de la mujer lesbiana, sino de todos aquellos que salen del binarismo, del binomio, digamos, varón-mujer, que construyen desde otro lugar sus sexualidades, y que hoy la sociedad aún sigue sin comprender, sin respetar las formas y las distintas formas que tenemos para sentirnos, para amarnos y también para desarrollarnos como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas. Me llevó a esa reflexión, digamos, de lo que vos relatabas, Adrián, digamos, la importancia de Paco, de una identidad masculina, más allá de su homosexualidad. Esto que vos decías, la cuestión mediática que tuvo Paquito, y que después lo tuvo, no me sale nunca el apellido, pero es Jauregui. Carlos Jauregui, sí. Carlito y otros compañeros y compañeros varones homosexuales, que después de eso aparecimos las travestis y trans, pero seguimos siempre siendo ese punto de inflexión de la sociedad, que no nos respetan, no nos entienden o no nos comprenden nuestras construcciones desde un lugar,
de militancia, de política, cultural, económica, y que seguimos estando por fuera de todas estas cuestiones y siempre alabando al varón homosexual o a la homosexualidad en sí como algo único y ícono único, ¿no? Seguramente dentro de nuestra población travesti trans debe existir también travestis homosexuales, y que y que esta cuestión es así, pero me gusta el relato que hiciste, lo que contaste de la historia, digamos, la reconstrucción o el tejido social de lo que fue la historia de cómo surge la homosexualidad en el peronismo, en el partido, esta cuestión que hoy también se está eh, argumentando en muchos espacios políticos, de las diversidades dentro de los espacios de partidos políticos, y que creo que une de los partidos más fundamental y los primeros en instaurarse dentro de lo que es el territorio argentino y político, es el peronismo y la UCR, ¿no? Que son los dos partidos íconos grandes que después de ahí se desprenden esta diversidad de ideas y también de identidades políticas. Así que nada más que eso, de ponerme a pensar esto, digamos, ¿qué hubiese pasado si en vez de Paquito hubiese habido una travesti al lado de Eva? Hoy tendríamos seguramente otra historia y otro protagonismo dentro de lo que es la política social, cultural y participativa, digamos, en estos espacios. Nada más que eso, y muchísimas gracias, Fer, por la participación, por haberme mandado el enlace, y la verdad que un feriado como esto, con esta calidad humana, intelectual, me nutre a mí a poder seguir repensándome de lo que quiero como sociedad y lo que quiero como humana, y para las futuras generaciones, la que estamos y la que vamos a seguir estando. Así que Muchas nada, gracias, compañera Úrsula. Yo presentarles a Úrsula a todos los presentes y a vos, Adrián, que no la presenté al comienzo. Ella es, no sé, Úrsula, vos corregime porque los títulos del Estado a veces me confunden. No sé si es la directora o la subsecretaria del área de género y diversidad del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco, y con quienes hemos tenido la oportunidad de conocernos en un encuentro de derechos humanos hace allá algunos años, y luego con la militancia llegó a ser esta directora, subsecretaria, y ayuda constantemente a tanta gente. Para mí, Úrsula, sos un ejemplo a seguir con las conquistas y con las luchas. Así que muchas gracias, compañera, por estar acá presente esta tarde con nosotros. Y solo decirte que soy una responsable de una dirección, nada más que eso. Bueno, es un montón. Que es un montón para el contexto social que hoy estamos viviendo, nuevamente recuperando estos caminos de la democracia, no de la democracia, pero sí de políticas claras, populares, de mano de lo que es el peronismo y lo que nos dejó como doctrina, digamos, Perón, junto con Eva. Yo creo que sí, esto seguramente me lo van a criticar, pero yo creo que Perón no hubiese sido nada sin Eva al lado. Creo que todo eso lo hizo Eva, y que puso el valor Perón fue Perón. Creo que sin Eva no hubiese existido el peronismo, esto que hoy estamos hablando. Nada más que eso. Muchas Pensamos gracias. iguales, igual. Yo, si nadie más de los presentes va a tomar la... Igual quería retomar alguna cuestión de Úrsula, primero porque me encantó, aparte, bueno, encantadísimo Úrsula, además, bueno, sos tan cariñosa, además tan cuidadosa para decir las cosas, pero quería puntualizar muchísimas de las cuestiones que vos habías dicho, porque vos también me haces pensar mucho a mí, ¿sí? Primero, nunca se me había ocurrido, pero cierto, ¿no? Qué distinto hubiera sido el mundo, pero qué poco probable, ¿no? Que hubiera ocurrido, ¿no? La verdad que Evita Perón hubiera tenido justamente una modista trans, ¿no? Una modista travesti. Hoy tendríamos seguramente no solamente un mundo más igualitario, sino también un mundo más divertido, ¿no? Porque además la verdad que el mundo, ¿no? Convive, ¿no? El peligro, la injusticia, pero con un mundo además y con una alegría también en sus luchas, que es la verdad siempre digno de admiración, ¿no? Han sido tradicionalmente
invisibilizadas, e inclusive cuando fueron protagonistas de las luchas, ¿sí? Siempre se suele decir, ¿no? En Stonewall, las que condujeron las luchas en Stonewall, ¿sí? Las que se enfrentaron en primera línea con la policía, no fuimos los gays, ¿sí? ¿No? Fueron las trans, las travestis y las lesbianas, ¿sí? Fueron las mujeres, ¿no? Las que estaban en primera línea en Stonewall, ¿no? Y después se le adjudicó siempre al orgullo gay. Coincido absolutamente en esto que señalas, por supuesto. A ver, así como existe la dominación masculina, ¿no? En la sociedad occidental. Parece que sí. Parece que sí, cayó. Hola. Hola, ¿me escucha? De Loana, ¿no? De Marlene, ¿no? Bueno, entre tantas otras. Bueno, es un gusto enorme, la verdad, conocerte, y bueno, aparte de todo lo que aportás, y está muy bueno esto que señalas. En una segunda edición, un capítulo, si hubiera sido trans, y si hubiera sido travesti en vez de cosas. ¿La viste La Veneno? Hay una serie, mirala porque la verdad que es muy conmovedora, muy... Me lo sugirieron muchas veces, pero también, no sé si la de Veneno está en la plataforma Netflix o No, no. hay que bajarla de internet, sí, sí, sí. Bueno, la voy a buscar y la voy a ver, te prometo. La vamos a estar compartiendo, Úrsula, si la encontrás, a mí también me interesa. Adrián, para ir cerrando, un último contrapunto respecto de la presencia de algunas corporalidades en las luchas LGBT que, digamos, podríamos citarlas en los últimos 5 años, y son una gran cantidad de compañeros varones, muchos de los cuales se reivindican heterosexuales, muchos de los cuales se conocen como movimientos de nuevas masculinidades o de varones antipatriarcales. ¿Cómo ves este surgimiento de actores nuevos en el campo de las luchas de la diversidad? ¿Y qué futuro te parece que puede tener tanto desde los movimientos sociales como desde las propias academias, y tal vez algunos movimientos políticos menos, pero están presentes? A ver, para mí todo es un gran aporte. A ver, todo es un gran aporte en el sentido, a ver, sí, todo lo que vaya en mayor o en menor medida contra la dominación masculina, contra las masculinidades hegemónicas o contra el sistema patriarcal, tal como sea consolidado, para mí es un aporte, pequeño, más grande, más chico, ¿no? A ver, en ese sentido, también retomar lo que dice Ula, ¿no? Por supuesto, a ver, si ellas tuvieran más visibilidad, ¿no? Sus luchas son más radicales y apuntan más contra todo, ¿no? Porque apuntan bien contra la corporalidad, contra el sistema patriarcal, contra las identidades, ¿no? Porque muchas veces no se definen tampoco ni como varones ni mujeres, hay una cuestión también de lo no binario, otras como mujeres trans, otras como trans directamente. Pero a ver, todo para mí es un aporte, por supuesto que todo es un aporte. Respecto al futuro, no es imposible realmente eso predecir, ¿no? A ver, y es imposible desde varios sentidos. A ver, nuestras conquistas, inclusive las que hoy puedan parecer dadas una vez y para siempre, como la ley de patrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, son siempre conquistas provisorias, ¿sí? Y hay que militarlas constantemente. A ver, como los derechos laborales también. A ver, hubo tantas luchas durante el siglo XX para que la jornada de 8 horas, tantos muertos. Uno pensó que después viene la flexibilización laboral y te saca de un tajo la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, a ver, todos los derechos siempre hay que militarlos. Los derechos no están dados de una vez y para siempre, y menos los derechos de las diversidades sexuales. Siempre doy el mismo ejemplo, pero a ver, Alemania años 20, ¿no? Que siempre está retratado en películas como Cabaret, era una Alemania de una gran libertad sexual, ¿no? De una gran libertad sexual que además casi anula el parágrafo 175
que abolía la homosexualidad, ¿sí? Y después de eso, después de la temporada de la República de Weimar, viene el nazismo, ¿no? Y los homosexuales, los gays, en los campos de concentración nazi. Vienen las luchas de Stonewall y después vienen las dictaduras latinoamericanas. La verdad que las conquistas no, nunca, inclusive, ¿no? Las que todavía pueden parecer pocas, ¿sí? Porque la verdad que de todas formas es mucho lo que se logró, pero también es poco, no están dadas de una vez y para siempre. Por lo tanto, siempre hay que militarla. Úrsula, ¿querés agregar algo? Bien. Bueno, muchísimas gracias por aclarar este punto y por marcar que siempre los logros son provisorios y que hay que defenderlos. Creo que es el pilar fundamental en términos de derechos humanos. Nada es para siempre y todo tiene que ver con el cotidiano de estar defendiendo los logros. Adrián, ya por lo avanzado de la hora, yo te quiero despedir, a ver si nadie quiere tomar la palabra. Contarte que vamos a hacer circular este material entre todos los compañeros y compañeras del partido y agradecerte en nombre de la conducción del Partido Justicialista la posibilidad de tu visita virtual hoy para con los salteños que te van a escuchar en todos los municipios de la provincia de Salta en los próximos días. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber estado presente en este feriado nacional, trabajando acá con nosotros, también a la compañera Úrsula y a todos los compañeros presentes en esta etapa. Muchísimas gracias por la invitación otra vez y bueno, un gusto haber estado acá con ustedes en el Día de la Soberanía entre compañeras y compañeros y compañeres. Y bueno, también fue una gran posibilidad también para conocer sobre todo a Úrsula, así que gracias otra vez. Abrazo grande, estamos en contacto. Dale.